Buenos días de nuevo. Hoy llegamos al final de nuestro ciclo de conferencias. Es el final de una etapa en la que hemos aprendido a compartir de un modo diferente. También hemos aprendido a utilizar herramientas nuevas que nos han servido para atraer desde miles de kilómetros a colegas, a compañeros y sobre todo a amigos que han aliviado con su presencia este periodo de confinamiento. A lo largo de estas 5 semanas, nuestros invitados nos han abierto sus balcones a través de las pantallas de sus ordenadores y nos han permitido entrar en la intimidad de sus hogares compartiendo con nosotros experiencias, tratamientos, materiales y también sus reflexiones. No debemos pensar en ningún momento que hemos llegado al final, sino debemos entender que es el principio de una etapa mucho mejor que vamos a empezar a recorrer avanzando en esa llamada nueva normalidad que dicen que vamos a iniciar, poniendo en práctica lo aprendido y empezando un camino de vuelta en el que retomaremos de nuevo aquellos valores que habíamos dejado atrás y que ahora consideramos de nuevo que son importantes. Ha sido reflexionando en este sentido con Arsenio Sánchez, conservador de la Biblioteca Nacional de España y Premio Nacional de Conservación y Restauración en 2013, que hemos querido poner el cierre a nuestro ciclo hablando de cómo también los avances en el mundo de la restauración de documentos no dejan de ser un proceso cíclico, un camino de ida y vuelta como el nuestro, como aquel en el que nos encontramos ahora mismo. Hablando con Arsenio sobre el contenido de su conferencia de hoy, él la resumía en palabras de Oscar Wilde. Me decía, nada es tan peligroso como ser demasiado moderno. Con ello, uno corre el riesgo de quedarse súbitamente anticuado. Y en efecto, los que llevamos ya muchos años trabajando en este ámbito, hemos asistido en los últimos años a una verdadera revolución en la forma de restaurar los documentos. Con el boom de los años 70 y el nacimiento de la restauración científica en España, parecía que el progreso tenía un desarrollo lineal y que no había nada que no se pudiera conseguir aplicando las técnicas más modernas y más científicas. Las últimas tendencias en restauración, sin embargo, dirigen su mirada hacia el pasado y la cautela, incluso, como dice Arsenio, a la excelencia de las técnicas preindustriales. Y en estos momentos, tras la situación en la que nos encontramos, las recomendaciones en relación con la actuación sobre nuestro patrimonio son de extremada cautela, además. No hay que hacer nada, no hay que tocar nada. En este sentido, sobre si estamos o no atrapados en el tiempo, es sobre lo que Arsenio nos va a hablar hoy. Arsenio Sánchez es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en la especialidad de Documento Gráfico de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid. Trabajó en el Instituto del Patrimonio Cultural de España y también en el Museo del Pueblo Español. Y desde 1992 trabaja en el taller de restauración de la Biblioteca Nacional como restaurador de fondos de manuscritos incunables y reserva impresa. Es también profesor de conservación y encuadernación en diferentes universidades españolas, concretamente en el Máster de Archivística de la Universidad Carlos III y en el de Gestión Documental y Administración de Archivos de la Universidad Iberoamericana de Andalucía. Su labor investigadora se centra en 3 puntos fundamentales. Por un lado, la recuperación de las técnicas de encuadernación antiguas, por otro, la historia de los criterios de intervención en restauración documental y, finalmente, los métodos de conservación preventiva y preservación de fondos documentales. Entre 1999 y 2001, dirigió la reconstrucción de los servicios de conservación de la Biblioteca Nacional Universitaria de Bosnia-Herzegovina en Sarajevo y a partir de ella ha participado en diferentes proyectos de cooperación como Cuba y Marruecos. En el año 2013 fue distinguido Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por su trayectoria en el ámbito de la conservación del patrimonio documental y bibliográfico. Como podéis ver, su currículum es extensísimo y en él no podían faltar además publicaciones de la talla de políticas de conservación en bibliotecas, los desastres en archivos y cómo planificarlos, o el Manual de Planificación y Prevención de Desastres en Archivos y Bibliotecas, además de una treintena de artículos en publicaciones periódicas especializadas y también en obras colectivas. Tras esta revisión tanto de su trayectoria profesional como de sus reflexiones, no puedo más que dar paso a su conferencia. Mil gracias, Arsenio, por prestarte a formar parte de este proyecto y cuando quieras estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que para mí es complicado, ¿no? Cerrar un ciclo de una serie de conferencias que han sido tan brillantes en algunos casos. Ser el último da un poco de pánico, ¿no? Sobre todo cuando los que me han precedido pues han hecho intervenciones de mucho interés. Todas las conferencias, las que he podido, las he seguido en directo.
las que no las hemos estado viendo en YouTube. Y estos canales, pues la verdad es que son un nuevo desafío en el mundo de la conservación, y de esto a lo mejor hablo un poquito al final, de cómo está cambiando el mundo de la conservación, porque por fin creo que la conservación documental está empezando a tener una notoriedad social que al fin y al cabo es lo que casi se ha buscado con mayor ahínco en los últimos 100 años, ¿no? Bien, ¿de qué voy a hablar? Pues planteabas el cierre de este ciclo de conferencias con una reflexión acerca de los cambios que se han producido en el mundo de la conservación documental en los últimos años, ¿no? De ahí que fuera interesante el hecho de poder ir haciendo un análisis de cómo se habían comportado los diferentes intereses en materia de conservación documental en todos estos años. Realmente, cuando nos ponemos a hacer un análisis de cómo ha ido evolucionando esta disciplina, siempre estamos tentados a hablar de un desarrollo lineal de la conservación, y pensamos en que realmente se produce un desarrollo lineal, cuando en realidad, como tú bien decías, se trata de una especie de espiral, ¿no? Una espiral en la que nos vamos vamos entrando en ciertos hechos de retorno, etcétera, ¿no? Cuando hacemos un análisis de vagos, ¿no? o de perezosos, ¿no? que decía un conservador americano del desarrollo de la conservación, muchas veces tenemos una tendencia a minusvalorar cada momento histórico, ¿no? Esto va a cambiar. En los últimos años está cambiando, de hecho, la percepción que tenemos acerca de los conservadores antiguos, pero eso ya hablaremos largo y tendido sobre ello, ¿no? Yo quiero darle un enfoque al desarrollo de la conservación en forma de una especie de vorágine o de vórtex, ¿no? En el cual pues siempre estamos girando hacia los mismos temas, porque creo que en cierta medida los intereses no han cambiado en los últimos años. Incluso, a pesar de que el origen de la restauración documental tiene mucho que ver con el coleccionismo y con eruditos, etcétera, y hoy en día pues se está repitiendo ese mismo interés. Realmente tiene interés en conservación quien aprecia el patrimonio o quien lo valora. Bien, va a ser una ponencia muy personal. O sea, yo realmente me baso en una serie de lecturas y en una serie de estudios que vengo realizando en los últimos tiempos acerca de la transmisión del conocimiento en conservación, ¿no? Que es el último campo de estudio que me está interesando muchísimo, ¿no? Y quiero decir que, a pesar del enfoque personal, probablemente lo que no quiero que se traduzca en ningún momento es que tengo un interés en criticar lo que están haciendo otros, ¿no? En absoluto. De hecho, creo que el eje fundamental de esta ponencia es pensar que todos estamos trabajando en el mismo campo, en la conservación documental. Lo que pasa es que con diferentes enfoques, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que son los criterios de intervención. Bien, ¿por qué el Día de la Marmota? Pues voy a centrarme en una película que es realmente interesante, que es Atrapado en el tiempo. Tengo que reconocer que esta película nunca me atrajo en exceso, ¿no? Pero cuando la había visto en el cine, la vi en televisión, pero nunca sin prestarle demasiada atención, ¿no? Cuando me dijiste o me ofreciste la posibilidad de participar en este foro, pues empecé a pensar en qué mitos podían representar un poco lo que quería contar, y es algo con lo que yo hablo muchas veces con Luis en el laboratorio de restauración. Esto ya lo hemos visto. Estamos en el Día de la Marmota, ¿no? Entonces, esa especie de
invocación, ¿no?, a un ciclo en el tiempo que de vez en cuando pues tenemos los dos en el laboratorio, pues me llevó directamente a pensar en que a lo mejor Atrapado en el tiempo podría ser un marco conceptual interesante para esta charla, ¿no? Así que volví a ver la película, volví a verla 2 veces. O sea, en estos meses hemos tenido mucho tiempo para hacer muchísimas cosas y repetirlas, ¿no? Y realmente estoy fascinado con la película, ¿no? Atrapado en el tiempo fue una película que no tuvo demasiado éxito. Bueno, tuvo un éxito discreto cuando se estrenó. Harold Ramis es su director, y tiene un guión muy brillante que podría estar basado en un relato anterior, de principios de siglo, en el que hay 3 protagonistas principales: Bill Murray, que es el presentador de la televisión; Annie McDowell, guapísima como siempre, y es la productora que tiene que sufrir el egocentrismo de Bill Murray, y el operador de cámara, ¿no? Bien, el año de producción es de 1993 y, como digo, esta película pasó un poco desapercibida en sus inicios, tuvo un éxito moderado. Bien, pero luego poco a poco es de las películas que entran cuando las ves 2 veces, ves que tienen algo más, ¿no? Y eso te lleva a verla una tercera y una cuarta y una quinta vez, ¿no? De hecho, está en la lista de las 10 películas que más gustan la segunda vez que ves. Fue reconocida por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en el Registro Nacional de Cine como una película cultural, histórica o estéticamente significativa, y el American Film Institute ha considerado que está en el top 10 de las mejores películas de la historia en la categoría de cine fantástico. ¿De qué va el Día de la Marmota? Pues probablemente todos habéis visto ya esta película y no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Pero para los que la tengáis olvidada o no la hayáis podido ver, bueno, pues el argumento es bastante simple, ¿no? Un presentador de televisión bastante engreído para el espacio que tiene, es meteorólogo, tiene que cubrir la noticia del Día de la Marmota en Pensilvania. Es cuando él queda atrapado en un bucle en el tiempo, de manera que se va a repetir su amanecer, su día se repite invariablemente, ¿no? ¿Qué es el Día de la Marmota? Pues el Día de la Marmota es una tradición popular norteamericana en el que el día 2 de febrero una marmota sale de la madriguera y, dependiendo si al salir ve su sombra, quiere decir que el invierno se va a prolongar durante 6 semanas más. Si al contrario no encuentra la sombra porque está nublado, está lloviendo, está nevando o lo que sea, quiere decir que la primavera va a llegar pronto. Bien. ¿Qué es lo que sucede a partir de este bucle? Bueno, pues se produce una encadenación de sucesos, ¿no?, en el que suena un despertador, suena a las 6 de la mañana, suena una canción en la radio, Sonny Cher canta I Got You Baby, y el día empieza repitiéndose invariablemente todo lo que va a realizar el protagonista. Lo que pasa es que él en realidad está atrapado en el tiempo. Él cambia su actitud todos los días, pero todos los hechos que le rodean son similares. ¿Qué sucede? Pues que el personaje entra en un bucle que le lleva a una cierta desesperación, ¿no? Y poco a poco el personaje va transformándose y va pasando del hedonismo a la filantropía, ¿no? Pasa por diversos suicidios e incluso explosiones de ira, actos jocosos, aprovecha para seducir a las chicas conociendo algo de su vida, etcétera, ¿no? Y esto le lleva, pues, evidentemente a un hastío, en el que estaríamos todos si tuviéramos la desgracia de vivir de forma eterna, repitiendo siempre el mismo día, ¿no? ¿Cómo va a romper el ciclo? Pues, hombre, en la película es una historia de amor y evidentemente tiene que tener un final feliz, con lo cual hay una rotura en ese ciclo en el que el presentador, Phil, empieza a reexaminar su actividad ante la vida y va reordenando sus prioridades, ¿no?
Bueno, pues aparentemente Atrapado en el tiempo es una comedia romántica en la que se trata de una fábula, que en realidad se trata de una fábula sobre la existencia humana, ¿no? Phil Collins está condenado por su egoísmo, egocentrismo, a repetir el mismo día durante toda la eternidad. Esto evidentemente le va a producir una sensación de hastío, de aburrimiento, de monotonía, y es la misma que podría sucedernos a cualquiera que estuviéramos repitiendo los mismos hechos. La estructura del guión, pues en realidad es la misma estructura que tiene un videojuego. Si lo pensáis fríamente, un videojuego es una sucesión de pantallas en las que se repiten invariablemente los mismos rayos, las mismas explosiones, los mismos alienígenas que van a invadir la Tierra, etcétera. Lo que cambia es la actitud del jugador. Y la actitud del jugador va variando a lo largo del videojuego, de manera que el conocimiento previo de lo que sabemos que va a salir cuando vamos a pasar un barranco o cuando vamos a dar un salto, etcétera, eso nos hace que nos enfrentemos cada vez que perdemos y volvemos a iniciar el juego a las mismas pantallas, sucediéndose una tras de otra con mayor información. Bien, ¿qué es lo que se produce en la película? Pues en la película se produce una rotura del ciclo en cuanto el protagonista se da cuenta que es una persona egoísta que vive aislado del mundo y empieza a empatizar con lo que le rodea. Al final del libro, de la película, el protagonista tiene unas frases magistrales de la película, del guión de la película, en el que dice: los días perfectos sí se pueden planear, lo que pasa es que llevan mucho trabajo. Bien, esta idea es la que yo quiero plantear. Nosotros, en realidad, en conservación documental siempre hemos estado jugando con las mismas pantallas y siempre iniciamos el punto en el mismo lugar, ¿no? Siempre iniciamos el juego en el mismo lugar, ¿no? De manera que también lo que nos han ido dando las diferentes pantallas son informaciones muy diferentes acerca de los hechos con los que estamos trabajando. Bien, en ese sentido, yo creo que la conservación documental realmente no ha cambiado tantísimo como podríamos imaginar, ¿no? Aunque, como decía al principio, y decía Teresa, la idea de que la conservación tiene una evolución lineal en la que pasamos de la ignorancia a la sabiduría, plantea un análisis muy limitado acerca de los conocimientos y las aportaciones que cada época ha tenido a la historia de la conservación. Yo he marcado una serie de pantallas en este videojuego de la conservación documental. He marcado cinco etapas de escalada hacia un conocimiento pleno en conservación documental, y sobre ellas voy a girar. En primer lugar, me gustaría hablar de un periodo que normalmente se llama el periodo oscuro, el periodo de la ignorancia, el periodo de la superstición, de las ejaculatorias, de las invocaciones y de la falta de conocimiento científico, ¿no? Esta etapa ha sido la más duramente criticada por los historiadores de la conservación, y generalmente se habla de ella en términos jocosos, ¿no? Como que la ciencia nos va a permitir superar esa etapa de oscuridad y de ignorancia, ¿no? Yo he marcado, claro, como soy el autor de este videojuego, marco las etapas hasta donde a mí me interesan, ¿no? Y he marcado el final de este periodo oscuro en el año 1807, en el que se publica el Tratado de Química aplicada a las artes de Chaptal, que va a tener una cierta incidencia en la conservación documental. Bien, a partir de esta etapa voy a hablar de un periodo científico que puede sorprender a algunos, en que acabe hasta 1959. ¿Por qué me he marcado este límite entre 1807 y 1959? Pues porque es una etapa de formación científica acerca de las necesidades de la conservación documental.
realmente el final del periodo evidentemente es tan arbitrario como el inicio de este periodo. Y lo que sí me gustaría es señalar que hay un desarrollo de los métodos de la química, la física, la biología aplicada al conocimiento de los materiales, pero no en cuanto a el desarrollo de un método específico en la conservación documental, que sí se va a producir a partir de 1959, cuando William Barrow publica la permanencia la permanencia en los papeles de los libros, ¿no? Esta publicación que se realizó en la revista Science en 1959, en el número 129, va a marcar un final de ciclo muy marcado en lo que a la conservación documental se refiere. El periodo que se inicia ahora, el de la seguridad científica, pues ¿por qué vamos a hablar de seguridad científica que no teníamos antes? Pues porque a partir del trabajo de William Barrow, yo creo que hay un cambio en la actitud de bibliotecarios, conservadores y restauradores, porque estamos trabajando con un método, es decir, una metodología específica de la conservación documental, ¿no? Ya no hablamos de los libros en los términos que estamos hablando de la conservación de otros objetos de arte, sino como objetos de conocimiento que están dentro de un sistema de información que tenemos que controlar. Bien, a partir de ahí, pues el cierre de este ciclo yo lo marco pues también, porque me parece bien, en el año 2013, en el que se produce una trágica noticia, y es el cierre de International Preservation News, una publicación del programa PAC de IFLA, que había sido el motor que había desarrollado todo el método científico en la conservación documental. Se decide cerrar. Se cierra el centro de París, donde se habían desarrollado, se habían puesto en marcha la mayor parte de las iniciativas en materia de conservación documental, y es simplemente el ejemplo de que el ciclo está cambiando. Es decir, a partir de 2013 ya la conservación documental va a pasar a un segundo plano y va a quedar totalmente desplazada por otras disciplinas que tienen que ver con la información, como puede ser la digitalización. Bien, esta muerte anunciada, que en realidad es una entrada en un nivel mucho más discreto, tampoco vamos a ponernos demasiado trágicos. No creo que haya muerto la conservación documental, simplemente ha pasado a otro orden de prioridades. Me da pie a hablar de un periodo en el que creo que estamos inmersos, que es el de la falta de referencias actuales, ¿no? La falta de un método, ¿no? La búsqueda de la piedra filosofal, la búsqueda del tratamiento perfecto que nos va a permitir hacer tratamientos mágicos que nos permitan luchar contra el problema de la corrosión de las cintas metaloácidas, contra el problema de la acidez, etcétera, ¿no? Y las diferentes posturas que se están formando en conservación, que creo que en los últimos años es bastante más notable de lo que se ha producido en épocas anteriores, ¿no? Y la última parte, la última pantalla, sería mi propuesta para salir de ese bucle en el que estamos condenados, ¿no? Bien, pues nos vamos a nuestro ciclo del tiempo. Son las 5:59 de la mañana y vamos a entrar en el periodo oscuro. Cantan Cher y Sony. Y nos vamos a adentrar en el periodo oscuro de los conocimientos absurdos, en el que curiosamente no hemos salido. Es un ciclo muy interesante, muy divertido. Me parece genial, me parece muy interesante desde el punto de vista de la investigación, porque es un campo totalmente virgen, apenas explorado, y creo que puede ser una de las mejores y más significativas fases en la conservación documental. Bien, vamos a caracterizar, me voy a centrar en tres puntos fundamentales. Por un lado, frases, invocaciones jaculatorias, es decir, lo que normalmente se cita en la conservación, en la historia de la conservación documental.
Conocimientos útiles, los libros de conocimientos, los conocimientos útiles que se han utilizado para la conservación documental en aquella época, y luego vamos a hablar un poquito de los libros de secretos y recetarios, que en definitiva son el precedente de lo que van a ser los manuales de conservación documental. Bien, cuando hablamos de conocimiento del periodo oscuro, generalmente se habla de conocimientos absurdos, ¿no? Y normalmente se dice que conocimientos absurdos son un conocimiento que significa, por un lado, entendimiento, inteligencia, la razón natural, y sin embargo, si hablamos de absurdo, hablamos de lo contrario, de lo opuesto a la razón. O sea, que entramos en una paradoja. ¿Es posible que exista un conocimiento absurdo? Pues creo que sí, que es posible que se hable de un conocimiento absurdo siempre que estemos situados fuera del paradigma donde se producen esos conocimientos absurdos. Me voy a explicar. Bien, un filósofo de la ciencia al que suelo citar, Thomas Kuhn, hace años expuso una de sus teorías, que son las más conocidas, acerca de la evolución de la ciencia, y decía que las ideas científicas solo se entienden dentro de su contexto. Es decir, que para entender la ciencia de Newton tenemos que ir a la época de Newton y jugar con sus conocimientos. Para ir a la filosofía de Einstein y conocer la filosofía de Einstein, tendremos que entender el momento filosófico, el momento de desarrollo de la física, de la química y de los conocimientos en la época de Einstein. Bien, pues creo que si nosotros nos vamos a los conocimientos absurdos, también será muy fácil entender cómo estaban funcionando estos conocimientos. Bien, hay una figura que comentaba ayer con Teresa, ¿no?, que es la de Titibilus, que es un demonio que inducía a los escribas y a los impresores a cometer errores. Los errores que encontraba Titibilus los metía en un saco y se los llevaba a su espalda, y después los llevaba al infierno, y allí copiaba todos estos errores en un libro que después iban a ser como los testimonios de cargo cuando los cajistas, los copistas, etcétera, acabaran en el juicio final, y se utilizarían estos errores para condenarlos, ¿no? De hecho, pues incluso Titibilus jugaba con las cartas marcadas, ¿no? Y muchas veces aparece en manuscritos la imagen de este demonio echando agua en el tintero o volcándolo para que se caiga al suelo, etcétera, ¿no? Bien, pues esta figura forma parte de toda esa cosmografía que había alrededor de los escribas medievales, en el cual se pensaba que existía una figura fundamental en el desarrollo de la conservación, la figura de Dios que iba a proteger los libros, ¿no? Y esto es algo que se repite a lo largo de la historia en todos los momentos y con todas las religiones, ¿no? Por ejemplo, Cramer Kohler, en su tratado sobre la previsión del papel, el primer tratado de conservación escrito o publicado en España, citaba este pasaje de un manuscrito árabe que decía: Okubeikas protege este libro de su deterioro, ¿no? Bien, pues estamos invocando a los dioses buenos para que protejan a nuestros libros, y esto no es solo una cuestión de los musulmanes o de culturas que podamos pensar que son mucho más arcaicas, ¿no? Todos conocemos la placa famosa que está en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad de Salamanca, en la que dice que hay pena de excomunión reservada a su santidad contra cualquier persona que quitare, destrajere o enajenare de cualquier modo algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca sin que puedan ser absueltas hasta que esté perfectamente reintegrada. Es decir, que el castigo divino va a ser ejecutado por el Papa, ¿no?, en el que se va a negar el acto más importante de la religión católica a quienes atentarán contra los libros de una biblioteca, ¿no? Esta célula de excomunión la podemos encontrar en la biblioteca de la Universidad de Salamanca y es del siglo XVIII, es decir, que el poder
persuasivo de estas invocaciones se va a mantener a lo largo de muchísimos años, ¿no? Hay otras que son pues muchísimo más catastróficas, ¿no? Y dan hasta terror, ¿no? Para el que robe o tomare prestado y no devuelva este libro a su dueño, que su mano se convierta en una serpiente y lo dañe. Dejará todos sus miembros maltrechos, languidecerá de color, gritando en voz, implorando misericordia, y no tendrá descanso en su agonía. Que los gusanos de las bibliotecas coman sus entrañas, y cuando por fin haya su castigo final, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. Bueno, yo evidentemente cuando leí esta frase empecé a acordarme de todos los libros que me han ido prestando y que no he devuelto, así que espero que no me den un castigo similar, ¿no? Pero realmente ¿eran efectivas estas jaculatorias, estas maldiciones? Pues quien crea en Dios y que tenga una fe ciega, tenemos que pensar en una mentalidad del siglo XV, del siglo XVI o del siglo XII, ¿no? En la que el mayor castigo que se puede imaginar del ser humano es morir durante la eternidad siendo abrasado por las llamas del infierno. Evidentemente esto tenía un papel importante de disuasión. Pero la sorpresa es que si nosotros nos vamos a la literatura moderna nos vamos a encontrar algo parecido, no exactamente invocando a Dios, pero sí nos vamos a encontrar algunas maldiciones que tienen que ver con cosas que nos vamos encontrando. Bueno, revisando, recordé esta cita del libro de Crespo y de Carmen Crespo y Vicente Viñas, La preservación y restauración de documentos y libros en papel, un estudio de RAND con directrices, un estudio que voy a romper una lanza en favor de sus autores, y creo que es uno de los textos más importantes que se han publicado en el último siglo en materia de conservación en español. También tengo que pensar en el contexto en el que se publicó esta obra, del año 84, justo cuando el mismo año en el que yo empecé a estudiar conservación documental. Para nosotros esto era auténticamente la Biblia, ¿no? Era un documento que consultábamos y que aprendimos de memoria, con puntos y comas, todos los estudiantes de conservación de estas generaciones. Bien, en esta frase aparece adhesivos naturales. Bien, en este libro aparece esta frase acerca de los adhesivos naturales, ¿no? Viñas está hablando sobre los diferentes tipos de adhesivos que se pueden utilizar en conservación, y cuando llega al punto de adhesivos naturales dice: los adhesivos naturales. Estos adhesivos de origen vegetal o animal son un incentivo de insectos y microorganismos que se encuentran en ellos, un excelente alimento, y conllevan los riesgos consecuentes de la perniciosa actividad de estos bibliófagos. Presentan poca estabilidad y pierden sus propiedades físicas y adherentes cuando se eleva la temperatura o la humedad. En el primer caso, al deshidratarse, se anula su flexibilidad y la rigidez adquirida rompe su estructura. Desaparecidas sus actitudes básicas, el adhesivo se convierte en una sustancia granulosa que se desprende del papel. Por el contrario, la excesiva humedad los reblandece hasta llegar a la disolución, propiciando la pérdida de poder adherente y generando manchas en el papel. Para prevenir estas situaciones biológicas y físico-mecánicas, deben incorporarse en el momento de su preparación agentes antisépticos como ortofenilfenol, formol, pentaclorofenol, etc., suavizantes melaza y humectantes glicerina y glicoles. Bien, realmente viendo estas afirmaciones, a mí no me gustaría nada ser un almidón o una gelatina, ¿no? La verdad es que pensar que me van a preparar con agentes antisépticos como formol o con melaza y glicerina, pues no me hace ninguna gracia, ¿no? Pero realmente es cierto que en la literatura actual nos encontramos una figura divina que es diferente a la que nos podían expresar los antiguos que hablaban de Dios, ¿no? Y esta divinidad tiene que ver con la ciencia, con el desarrollo científico, incluso muchas veces con las preferencias de cada momento. Hay que tener en cuenta que Viñas y Crespo publicaron este artículo en los años 80, cuando se sobrevaloraba extraordinariamente el papel de los adhesivos termoplásticos, de los adhesivos sintéticos, de los alcoholes de ponivilino, etcétera, que iban a ser los adhesivos del futuro, ¿no? Y han tenido un futuro de muy poca vida en materia de conservación documental, porque de hecho ya prácticamente nadie se acuerda de adhesivos como el Mobiol o como el polietileno para laminar documentos.
Bien, un segundo grupo de conocimientos que nos interesan son los conocimientos útiles que vamos a encontrar en la vida diaria. En realidad, la vida nos enseña muchas cosas, ¿no? Y, pues, por ejemplo, nos enseña la costura, nos enseña a bordar, nos enseña a preparar determinados elementos que vamos a necesitar para la limpieza cotidiana, etcétera, ¿no? Y es cierto que cuando nosotros rastreamos en los manuscritos antiguos, en los impresos antiguos o en los grabados restaurados, nos vamos a encontrar una enorme cantidad de reparaciones que están realizadas bajo un conocimiento previo de la tradición oral y de la enseñanza en el ámbito doméstico, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a encontrar que el cosido en las reparaciones en el mundo del pergamino, la forma en la que se sujetan las tapas en los códices o en los libros en pergamino que han perdido sus anclajes o se han roto los enlaces de los nervios con las tapas, etcétera, ¿no? También nos vamos a encontrar conocimientos útiles en la preparación de tintas, para saber cómo se preparaban las tintas. Va a dar las pautas de cómo se tienen que restaurar textos desvaídos y vamos a encontrar muchísimas recetas que hablan de esta restauración de textos. En la eliminación de manchas de la ropa y la preparación de lejías a partir de las cenizas de la madera de encina o de roble nos va a dar una serie de sustancias químicas que después van a ser realizadas en laboratorios químicos y que todavía estamos utilizando actualmente en el blanqueo del papel. También el uso de determinados materiales, por ejemplo, el uso de la piel de alumbre en las partes móviles que necesitan resistencia en la confección de cantorales o en la confección de encuadernaciones de pergamino para hacer los anclajes de la costura o los nervios de costura, etcétera. Y también en el uso de determinadas técnicas que conocemos en el ámbito rural o en el ámbito cotidiano, ¿no? Bien, aquí tenéis una imagen de una reparación con bordado, con cierta belleza, cierto gusto estético. Bien, nos vamos a encontrar que estas técnicas todavía hoy en día están presentes en la bibliografía de conservación, ¿no? No solo eran los autores del siglo XVII o los restauradores del siglo XVII los que utilizaban este tipo de conocimientos, ¿no? A mí me llamó siempre la atención la frase de Wainescope, que aparece en su libro Caring for Books and Documents, en el que el investigador principal del departamento científico del British Museum entre 1960 y 1984, con un gran prestigio en el mundo de la conservación, pues va a poner en los agradecimientos de este libro esta frase que a mí siempre me ha parecido fascinante porque en realidad me vi muy reflejado en ella, ¿no? De mi madre aprendí la importancia de la ventilación adecuada y el mantenimiento de la casa. Mi primer sueldo de conservador de libros lo gané con 11 años limpiando la biblioteca de mi padre, o sea que realmente es algo que está presente, ¿no? Y hoy en día entre los conservadores modernos, ¿no? La ventilación adecuada y el mantenimiento de las bibliotecas es una de las medidas de conservación más eficientes, ¿no? Pero no solo lo vemos en publicaciones tan antiguas como en 1989, ¿no? Hay en 2020 en el tratado de conservación de discos de vinilo y DVDs, pues se habla de la conservación de los libros y, sorprendentemente, cita algo que aparece en las etiquetas de los productos que manejamos habitualmente en la cocina, ¿no? Haga que sus discos duren más tiempo siguiendo estas pocas reglas simples. Mantenga los discos alejados del calor y de la luz solar directa. Almacene los discos en un lugar fresco y oscuro si es posible. Es decir, que no hay que ir a conocimientos científicos muy profundos como para conservar adecuadamente los discos, simplemente aplicando conocimientos útiles actuales. Pero si apuramos un poco más, incluso lo vamos a encontrar este reflejo de los conocimientos útiles hasta en la propia literatura de conservación, ¿no? En el programa de conservación de la Getty y de la Universidad de California de Los Ángeles aparece en su página web una descripción acerca de cómo una conservadora explica los diferentes modos de hacer
los diferentes adhesivos o las diferentes formas de fabricar el almidón, ¿no? Y me pareció esta frase me pareció muy interesante, ¿no? Crystal mostró otro método para hacer almidón en el microondas. Este método le permite hacer la cola en menos tiempo y en cantidades pequeñas. Pusimos un poco más de agua, puso la mezcla en el microondas durante 1 minuto y luego en tandas de 30 segundos. Por supuesto, no es fácil, incluso en el microondas. Tuvimos que vigilar de cerca mientras se calentaba. Tan pronto como la mezcla comenzaba a subir hasta el borde del vaso, tuvimos reflejos rápidos para detener el microondas. Es decir, que después de una literatura y de una gran cantidad de publicaciones científicas en conservación, al final los conocimientos útiles siguen estando ahí en el bagaje del conservador restaurador, ¿no? Otros elementos que podemos encontrar son los libros de recetas y recetarios, que es una de las publicaciones más interesantes que os podéis imaginar, ¿no? Los libros de secretos son recopilaciones bastante amplias acerca de recetas que tienen aplicación directa en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis una imagen del Alejo piamontés que me descubrió mi amigo Mariano y que le debo agradecer, toda la vida le agradecerá que me hiciera esta revelación, ¿no?, del Alejo piamontés, ¿no? Bueno, pues el Alejo piamontés está dividido en 6 libros, con luego varias partes, y en cada libro está hablando de aspectos diferentes. En el primer libro habla de salud, en el segundo libro habla de recetas de cocina, en el tercer libro habla de recetas de belleza, hasta llegar al quinto libro en el que habla de las tintas y de los materiales de escritura, de la fabricación de colores, de la restauración de escritos antiguos, de la fabricación de tinta metaloácida, etcétera, ¿no? Bien, pues estos libros tuvieron un gran éxito entre los siglos XVI y XVII, fueron reimpresos, copiados, reescritos, convirtiéndolos en un éxito, en el primer éxito editorial de la Edad Moderna, ¿no? De hecho, eran tan habituales, tan famosos, que se vendían en mercadillos. Era la literatura de colportage, que dicen los franceses, en el que son ventas ambulantes y junto a recetarios de cómo hacer colores, pues se vendían relatos épicos, novelas de amor, etcétera, ¿no? Bien, a lo largo del siglo XVIII fueron evolucionando, se fueron especializando, entre comillas, y van a aparecer a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los libros rebautizados como Secretos en las artes y oficios, que en realidad no hablan de todas las artes, sino que entendemos por artes y oficios todas las industrias, la metalurgia, la cosmética, el teñido de las telas o de los hilos, etcétera, ¿no? Y tenemos que decir que en cierta medida tienen un interés porque gran parte de las recetas que aparecían en estos recetarios populares van a aparecer después en tratados de forma mucho más elaborada, en tratados especializados, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tratado de la miniatura para pintar fácilmente sin maestros, el arte del tintorero sacamanchas o la manera de grabar al aguafuerte o buril de Bose, ¿no?, que es el primer tratado sobre grabado en la literatura especializada. Bien, algunas de las recetas que podéis encontrar, bueno, pues son interesantes, ¿no? Como por ejemplo esta de Vázquez del Mármol, que en el año 1615 nos da una receta para fabricar engrudo, ¿no? Toma harina cernida y con un poco de alquitira, es decir, con una goma, desecha en agua, muévela en una losa con esta agua, un diente de ajo con ello y un poco de blanco, se está refiriendo al albayalde, ¿no? Después de muy molido, pega con ello lo que quisieres, ¿no? Es una cola que bueno, pues se va a mantener durante muchísimos años, ¿no? Pero para que os deis cuenta, hay formas de hay otras recetas mucho más elaboradas, ¿no? Como por ejemplo renovar los escritos borrados, ¿no? Este proceder consiste en echar 5 o 6 agallas pequeñas hechas polvo en medio vaso de espíritu de vino. Se calienta y se expone enseguida al vapor de pergamino o papel cuyo escrito quiere renovarse, pasándola inmediatamente un pincel o una esponja empapada en la misma mezcla. Esta receta la he encontrado en algunos tratados de restauración de principios del siglo XX, o sea que no es una receta que se quedará en el siglo XIX, pero que además procede de otros tratados mucho más antiguos, ¿no?
Este en concreto pues lo encontramos en un libro tan alejado de la conservación documental como en 1200 secretos o Tesoro de la Salud, Limpieza, Tocador, Economía Doméstica, Rural e Industrial, con procedimientos, recetas y remedios útiles, nuevos y probados. Que es un tipo de literatura muy abundante a finales del último tercio, bueno, en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Pero estas recetas las seguimos encontrando, ¿no? Incluso en la literatura técnica, ¿no? En la hoja técnica de la receta para la fabricación de pasta de almidón de University Products, nos encontramos una pasta de almidón para hacer en microondas, ¿no? Una cucharada de almidón de trigo en un recipiente limpio. Agregamos 5 cucharadas de agua destilada, es decir, más o menos una parte de almidón y 3 de agua, que es la que habitualmente echamos, revuélvalo y coloque la mezcla en un microondas en una máxima potencia de 20 a 30 segundos. Saque la mezcla y revuelva. Coloque de nuevo 20 o 30 segundos. Repita este proceso varias veces hasta que la pasta esté rígida y translúcida. Mayores cantidades requieren mayor tiempo de cocción. La pasta debe enfriarse a temperatura ambiente antes de tamizar y diluir para su uso. Es decir, que estamos volviendo otra vez al sistema de conocimientos útiles que encontrábamos en las recetas anteriores. Pero de forma mucho más opaca aparece también en recetas de gran contenido científico, ¿no? En la página web de Iron Gall Website nos encontramos esta receta para la desacidificación. El objeto debe sumergirse durante 20-30 minutos en una solución saturada de bicarbonato de calcio. Hasta ahí todo parece bastante científico. Tenga cuidado. Cuando el bicarbonato de calcio se hace con agua mineral, tienden a formarse burbujas de aire al introducir el papel. Entonces estamos ya hablando de algo que tiene mucho que ver con una receta, ¿no? Las burbujas de aire crean tensión y un tratamiento irregular. La cantidad de ácido carbónico en el agua mineral difiere según el productor. El agua Bar-le-Duc contiene más ácido carbónico que Spa, que es otra marca de agua mineral, y forma más burbujas de aire. Solo debe usar agua mineral libre de iones de hierro o cobre. Es decir, seguimos encontrando en la literatura técnica el recurso a los conocimientos útiles, ¿no? Si nosotros metemos papel en agua con burbujas, es probable que nos dé problemas. Pasamos al segundo día, son las 5:59 y volvemos a encontrar un nuevo día en el cual entramos ya en una etapa precientífica o de una ciencia ilustrada, es decir, ya entramos en los dominios de la ciencia y del respeto, ¿no? Hacia lo que hacían los restauradores antiguos, ¿no? En esta etapa precientífica nos vamos a encontrar los primeros tratados de química aplicada a la conservación documental, los primeros manuales de restauración, la formación de una conciencia científica en restauración documental, pero también nos vamos a encontrar cómo la conservación, la restauración documental se empieza a formar a sí misma como una disciplina que va a ir desarrollando y que va a ir evolucionando hacia la formación o la elaboración de una metodología propia en materia de conservación, ¿no? Realmente el desarrollo de la química también está muy ligado al desarrollo de la conservación documental. Los químicos nos van a dar la pauta para seguir determinados procesos industriales que nos van a permitir entender, por ejemplo, el deterioro de la documentación, pero también nos van a permitir entender cómo tenemos que revertir determinadas reacciones químicas que se producen en el papel, ¿no? Pero incluso los propios químicos de los siglos XVIII y XIX eran conscientes del efecto que tenía la química en los materiales, ¿no? Por ejemplo, Anselmo Payen, el químico que descubrió la celulosa y desentrañó su molécula dando su formulación correcta, pues en un tratado de química industrial ya hablaba de los efectos que el blanqueo podrían tener con el papel, ¿no? Y decía que los efectos del ácido clorhídrico, del ácido o del cloruro de calcio, sustancias que por entonces se utilizaban habitualmente en la industria, pero también en la restauración documental para blanquear el papel, podían tener consecuencias importantes sobre las fibras y reducir la resistencia del papel. Y además hablaba de los procesos de neutralización, ¿no? Para eliminar estas sustancias químicas oxidantes, era habitual hacer una limpieza con agua o también con hiposulfito de sodio
para evitar que el ácido que quedaba en el papel ejerciera una descomposición de los productos químicos, ¿no? o de la celulosa. Bien, pues vamos a encontrar una enorme cantidad de publicaciones técnicas donde podemos encontrar ya pues diferentes materiales, productos químicos, formulaciones que nos van a permitir trabajar con el papel. Si exploramos dentro de toda esta literatura, que puede parecer un poco aburrida, ¿no? para el restaurador documental, nos vamos a encontrar que tanto en manuales como en revistas especializadas, en revistas de divulgación, en publicaciones menores o en recopilaciones, nos vamos a encontrar una enorme cantidad de información acerca de qué productos se estaban utilizando en aquella época para restaurar los documentos, ¿no? El manual más conocido, pero no es el más importante, no fue el de Chaptal, ¿no? De la clínica aplicada a las artes que me he referido anteriormente y que nos sirve para dar un inicio a esta etapa. Las revistas de Anales de Química y Física, una revista fundada en París en 1789, coincidiendo prácticamente con la Revolución Francesa, con el título de Anales de Química, fue una publicación de Antoine de Lavoisier que va a incluir dentro de esos capítulos recetas muy interesantes acerca de la fabricación, por ejemplo, del azul de Prusia o de determinados productos blanqueadores para blanquear la pasta de papel, para fabricar tintas permanentes, etcétera, ¿no? En revistas de divulgación, pues nos vamos a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? La mayoría de estas revistas tienen su origen en Francia y en Reino Unido, ¿no? Pero en España también se va a seguir un poco esa moda francesa, e incluso el secretario de Estado, Manuel Godoy, va a tener la iniciativa de publicar una revista que se llama Seminario de la Agricultura y de las Artes, dirigido a los párrocos, en el cual esta revista va a servir para la difusión de todos los conocimientos útiles en materia de agricultura y conocimientos básicos acerca de los métodos para acabar con plagas, por ejemplo, para cultivar la rubia, que se va a utilizar después como tinte, etcétera, ¿no? Y la idea de Godoy me parece muy interesante porque en realidad él lo va a dirigir a los párrocos, que los va a utilizar como difusores de los nuevos conocimientos en materia de química, ¿no? De ahí que parte de estos conocimientos lleguen a lugares insospechados, ¿no? Y nos podamos encontrar documentos restaurados con procedimientos químicos que se habían inventado en París, nos los vamos a encontrar en aldeas remotas de España, ¿no? Publicaciones menores, bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Y además creo que hay que destacar la pervivencia de los libros de secretos en las artes, que tienen en algunos casos un carácter más técnico, ¿no? Aquí se va a publicar los libros de secretos en las artes y oficios, que va a tener una extensión de 12 volúmenes, en los cuales hay recetas muy interesantes para los restauradores documentales. También se producen las primeras publicaciones en el tema de la conservación documental, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis las investigaciones químicas sobre la tinta, que va a publicar Haldat en 1802, en el cual se habla de las diferentes componentes de las tintas metaloácidas, las sales de hierro, las nueces de agallas, qué funciones tiene cada uno de los elementos en la elaboración de esa tinta, y va a dar una propuesta también para hacer tintas que sean resistentes al posible fraude por parte de delincuentes que quisieran falsificar textos, ¿no? Esto también lo vamos a encontrar en la publicación de John Blagden, en el que habla de observaciones sobre las tintas antiguas y la propuesta de un método para recuperar la legibilidad de las escrituras desvaídas. Es decir, en el caso de Haldat estábamos viendo cómo evitar que se borraran las tintas, y Blagden habla de cómo recuperar los escritos antiguos que han desaparecido. Muchas de estas imágenes las vais a encontrar, yo recuerdo hace poco en el blog de Berta Blasi, que hablaba de unas tintas o de unas manchas que había en unos documentos y probablemente se hayan producido o bien para intentar resaltar ese texto, o más probablemente para intentar blanquearlos, ¿no?
Y una de las obras, creo que es más importantes del siglo XIX en materia de conservación documental son la Practical Remarks on Modern Paper de John Murray, en el cual habla de la bajada de la calidad en la resistencia al papel debido a la adulteración, ¿no?, a los cambios en la forma de procesar el papel, en el blanqueo, etcétera, ¿no? Fijaros hasta qué punto es importante esta obra, que después va a ser utilizada, va a ser citada en el Murray Face Report de la Biblioteca del Congreso para hablar de la descomposición del papel ácido en lo que va a ser la Revolución. Bien, en esta época pues también empiezan a aparecer los primeros tratados en materia de conservación documental. He hecho una selección un poco de los más conocidos, ¿no? Ahí tenéis tanto el de Bonardot, que se considera pues que es una de las primeras obras extensas acerca de la documentación, probablemente sea el primer manual de conservación y restauración de estampas, que en la primera edición habla simplemente de antiguas estampas y libros raros, ¿no?, hablando sobre el papel, pero que inmediatamente, solo 9 años después, va a publicar en 1854 va a publicar una nueva edición en la que incluye un capítulo dedicado a la restauración de encuadernaciones y también a la fabricación de copias o de facsímiles de las obras utilizando los procedimientos fotográficos, ¿no? Bien, esta obra es muy interesante desde el punto de vista histórico, pero en ella vemos cómo se cita específicamente, ya por primera vez, el hecho de que se estén basando en conocimientos fundados en la física y en la química modernas y no en antiguas supercherías. Nos vamos a encontrar también como en los antiguos documentos se habla de las prácticas que se estaban realizando en conservación y restauración en aquellos momentos, ¿no? Él habla de los enmarcadores antiguos que estaban utilizando el cloro sin mucha cabeza y dejaban las estampas deterioradas, ¿no? Bien, esta literatura va a tener una evolución. De hecho, la obra de Bonardot va a ser traducida. Hay capítulos importantes de este libro publicados en manuales de encuadernadores del siglo XIX en español, pero también va a llegar incluso hasta la publicación en 1910 de uno de los primeros tratados de restauración en Estados Unidos, en el que se cita específicamente en el título de la obra que se toman algunos pasajes prestados o algunas partes prestadas del libro de Bonardot, ¿no? Bueno, también encontramos publicaciones de carácter un poquito más amplio, ¿no?, como esta obra de Rispacot, que habla de la restauración de pintura sobre lienzo, pintura sobre tabla, pintura al aceite, pintura al huevo, y luego prácticamente un tercio del libro está dedicado a la restauración de documentos, de grabados antiguos, etcétera, ¿no? Bien, pues esta obra de Rispacot incluye además algunas recetas, ¿no?, como la primera receta para lavar grabados antiguos, que aparece en un artículo interesante en un catálogo sobre estampas y grabados de Rubens, del grabador francés Hecket. Bien, en él incluye un secreto para blanquear las estampas y ocultar las manchas de aceite, que pensemos que esta obra es de 1750, y va a ser rápidamente reproducida en Tratado de Secretos y Artes Industriales, en italiano, en inglés, en español, e incluso llega hasta una edición posterior a esta de Pacot, de 1910, en el que se sigue repitiendo el proceso de lavado de libros antiguos, ¿no? Es interesante porque además en esta receta se habla de una limpieza por capilaridad, que es uno de los sistemas de lavado más extendidos hoy en día, ¿no? Bueno, tenéis otros manuales como este de 1910, en el que en forma de diccionario se van diciendo diferentes pautas para diferentes procesos de conservación, ¿no? Limpieza de grabados, bueno, pues te viene una receta como limpiar. Blanqueo de grabados, como limpiar el grabado. Desmontaje de libros, bueno, va en forma de diccionario, va dando diferentes recetas para restauración.
o este de Sveider, en el Sveider que se considera el primer manual moderno de restauración, aunque yo creo que fue publicado en 1938, tiene una edición posterior de 1945 que se va a traducir y va a publicar el Instituto Getty de Estados Unidos, y le va a dar una gran importancia a esta obra, que en realidad no es más que recoger las tradiciones anteriores, aunque aplica también diferentes formas para la restauración de documentos. Con esto llegamos a nuestro tercer día de la marmota, en el cual pues nos vamos a encontrar ya la seguridad científica. La preservación se hace mayor de edad, no es una frase que me haya inventado yo, sino que es una frase expuesta y publicada por uno de los grandes popes de la conservación en los años 80, en el cual se decía que la conservación había abandonado ya esa historia larga de desconocimiento, de conocimientos básicos, etcétera, y planteaba que ya había empezado a formar parte del trabajo actual de las bibliotecas de archivos. Esto se produce en un contexto interesante. Barrow acaba de publicar sus diferentes libros sobre la preservación del papel, el deterioro de los libros y de las bibliotecas, causas y remedios, etcétera, ¿no? Y entramos en el momento en el que yo siempre cito como el terror al ácido, ¿no? Cuando los bibliotecarios empiezan a pensar que las bibliotecas se van a descomponer a una gran velocidad, ¿no? Esto, que coincide en el tiempo también con la inundación de Florencia en 1966, pues va a generar un movimiento en el que se van a sistematizar por primera vez los conocimientos en materia de conservación, y los diferentes autores van a empezar a publicar ya con una perspectiva mucho más bibliotecaria, mucho más centrada en el patrimonio documental, entendiendo los procesos de alteración en el propio patrimonio documental, y no hablando en forma genérica acerca de las diferentes reacciones o las diferentes manchas que podíamos encontrar, y que vemos que se publicaban en el siglo XVIII, ¿no? y XIX. Aparece en 1969 Conservation of Library Materials de George y Dorothy Cunha, que va a ser la primera publicación que va a marcar una forma en la que se van a exponer los contenidos en materia de conservación, y que llega hasta prácticamente el siglo XXI. Se va a mantener esa forma de publicar durante más de 30 años. Pero aparte se van creando diferentes comisiones que van a cohesionar lo que es el desarrollo de la conservación documental en 1986 con el Congreso de Viena, que es sin duda el evento más importante en la historia de la conservación documental, y que va a tener una trascendencia fundamental acerca del desarrollo de la conservación en archivos y bibliotecas pues hasta la actualidad, ¿no? Aunque ya eso lo vamos a dejar para otra charla, ¿no? Bien, en lo que se refiere a la conservación de documentos o restauración de documentos, a mí me parece muy interesante hablar de Richard Smith, porque en 1970 se patenta el primer método de desacidificación de papel, aunque ya se habían hecho exploraciones acerca de cómo conservar los libros. Barrow ya había hecho algunas propuestas acerca de desacidificar el papel o de añadirle cargas alcalinas, pero incluso en el siglo XIX ya se habían tratado en la National Gallery de Londres algunos dibujos de Rafael con hidróxido de bario, ¿no? Para desacidificarlo. Bien, pues a partir de esta publicación vamos a encontrar una enorme cantidad de publicaciones científicas acerca del deterioro del papel, en el que siempre se va a estar dando vueltas al mismo problema de la acidez, de la oxidación de las tintas, de la posibilidad de vacunar el papel, y se van a generar toda esa serie de publicaciones que en los años 80 van a tener una época de oro, ¿no? Pero también nos vamos a encontrar que se están produciendo cambios en la forma de publicar y en los contenidos de las publicaciones en materia de restauración, ¿no? Si bien hasta ahora la descripción de los procesos químicos o de los procesos de restauración que se iban a utilizar para el papel
simplemente se exponían como verdades en las que ya había una experiencia previa y simplemente se daba una receta para un producto que ibas a utilizar para restaurar un documento, a partir de ahora no solo se va a hacer eso, sino que incluso se va a intentar describir el proceso, qué elementos químicos tiene, cómo van a funcionar en el papel, qué riesgos puede generar eso para los propios materiales documentales, y durante más de 20 años vamos a encontrar, pues a partir, por ejemplo, del trabajo de Margaret Hay acerca del lavado y de la desalificación acuosa del papel, pues va a marcar esa forma de publicar o de exponer los contenidos en la literatura científica. Yo he seleccionado unos momentos que a mí me parecen interesantes y que van a marcar pequeños hititos en la conservación documental, ¿no? Por un lado, Barrow y Florencia, que van a suponer un cambio la entrada de los conservadores y documentales como un elemento que aporta un gran contenido profesional al trabajo de la conservación. Ya no somos vistos como simples encuadernadores, sino que empezamos a ser vistos como conservadores, como si tuviéramos un rango similar al del bibliotecario, e incluso en Estados Unidos muy superior al del bibliotecario, porque le exigía unos conocimientos telúricos mucho más importantes, ¿no? Y he señalado algunas publicaciones que me parece que han marcado mucho el desarrollo de la conservación. Empezaba por el artículo de Margaret Hay, que es una obra fundamental en la conservación documental. Es un artículo, lo comentamos muchas veces Luis y yo, un artículo que todo el mundo debería aprenderse de memoria y conocer, porque creo que es un artículo que apenas ha sido superado. Puede ser que en el estado actual conozcamos algo mejor los procesos que se producen en el lavado o en la desalificación del papel, pero creo que eso sigue siendo una obra que hay que conocer. En 1978 Christopher Clarkson publica La conservación de los libros antiguos en forma de códice, una aportación personal, y luego ponía parte primera, pero nunca llegó a la parte segunda, en el cual creo que se produce un momento muy interesante, porque el gran conocimiento de los revolucionarios de la conservación en el XIX, de los grandes revolucionarios de la conservación documental en el siglo XIX, que son los que se forman dentro de la Escuela de Artes y Oficios, ¿no?, inglesa, él es el último representante de esta escuela, y él va a dar una visión personal acerca de el valor que los libros antiguos tenían para la conservación. Es el primer trabajo que habla de la arqueología del libro, y va a sentar las bases de lo que después va a ser la conservación mínima, del respeto hacia los valores de información, materiales del libro, etcétera, ¿no? En 1985 se produce otra publicación muy interesante. Es una edición de Nicholas Pitwood de una serie de artículos que hablan de la tradición japonesa en la conservación de papel, pero que se va a centrar, que va a suponer la entrada de las técnicas orientales en la restauración artesanal, y que luego va a tener una enorme tradición en la conservación documental. En 1995 Nibel publica uno de los primeros artículos trascendentales acerca del fitato y de los agentes de quelación en el tratamiento de tintas metaloácidas. En el año 2000 Richard Wolver revoluciona también el campo de la restauración hablando de los geles. En realidad la publicación del año 2000 es la culminación de más de 15 años de trabajo desarrollando geles y reacciones químicas, intentando entender los procesos, acerca de cómo utilizar nuevas formas para la conservación de libros. Y en 2011 se produce, yo creo que la última publicación importantísima en materia de conservación documental, que es el Paper and Water, ¿no?, que es una obra, creo que de las que marcan un hito fundamental en lo que es el desarrollo de la conservación documental. Bueno, pues en estas publicaciones nosotros vamos a ver cómo van evolucionando los diferentes asuntos, y a mí lo que me interesa
de estas publicaciones que siempre suponen un cambio de tendencia, ¿no? Es curioso como el hecho de que vamos viendo como de pronto Margaret Hay publica un artículo y todo el mundo se lanza al lavado, a la desacidificación del papel, el blanqueo. También hay un artículo similar de Richard Daniels, ¿no? Muy interesante acerca de los efectos del cloro en la estabilidad del papel. Bueno, que nos van dando las pautas de cómo tenemos que trabajar en nuestros laboratorios de restauración. De pronto, Christopher Clarkson marca las líneas éticas, ¿no? Que deberían desarrollarse en la conservación documental, y todo el mundo pues intenta conciliar lo que era lo que se estaban publicando algunos autores en la química con toda esa filosofía de la mínima intervención en restauración, ¿no? De pronto, Nicholas Pitwood habla de técnicas orientales practicadas del siglo XVI, del siglo XVII en Japón, y todo el mundo se lanza al uso de materiales como el papel japonés, el almidón de trigo, las brochas, el karibari, todos estos elementos que aparecen en esta publicación, ¿no? Y bueno, pues en principio parece que todo iba bien hasta que Hasnibel encuentra una solución al problema de las tintas metalóxidas y todo el mundo entra en una carrera hacia la química, ¿no? Y hacia las reacciones químicas con las que vamos a poder manejar el papel, ¿no? Richard Wolbers pues nos da las opciones con los geles, y de pronto todo el mundo habla maravillas de los geles y de las bondades del método, incluso las posibles aplicaciones de enzimas, ¿no? Con el auxilio de los geles para estos tratamientos que sean lo más eficaces. Y de pronto pues aparece el Paper and Water, en el que todo el mundo va a encontrar nuevas formas de limpieza por capilaridad, etcétera, que habían estado ya entre nosotros desde, como mínimo, la mitad del siglo XVIII, ¿no? Cuando Juan Hackett publica esa noticia acerca de cómo lavar estampas de grabados, y es una descripción absolutamente fiel a lo que podemos hacer hoy en día en cualquier laboratorio de restauración con los sistemas de limpieza por capilaridad. Bien, estamos en el cuarto día. Y de pronto empezamos a correr detrás de Forrest Gump, ¿no? Es una imagen que me parece muy, muy interesante, porque de pronto no sé si claro, yo no vivía en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, no podía ver si todo el mundo seguía a Bonnardot de la misma forma que hoy en día seguimos a nuestros grandes líderes en materia de conservación, ¿no? Que en el fondo nos vamos a ver abocados a buscar soluciones a nuestros problemas cotidianos, intentando encontrar respuestas rápidas, ¿no? Esto me lleva a pensar, por ejemplo, que existan tribus urbanas en restauración. No, yo soy de Luis Crespo, no, yo soy más de la escuela de Gema Contreras, no, yo es que, bueno, para mí Salvador Muñoz es la auténtica piedra filosofal, y todos seguimos un poco esa forma de entender los procesos de restauración, que no me parece en absoluto nada mal, ¿no? Lo digo con total generosidad, y creo que todos somos deudores de grandes maestros a los que hemos seguido en algún momento de nuestra profesión, ¿no? Existen algunas tribus en materia de conservación documental, ¿no? Y esto, en cierta medida, es el camino hacia la salida del bucle. Realmente el protagonista del Día de la Marmota empieza a darse cuenta que solo es posible salir de ese bucle cuando se produzca un cambio significativo en su carácter, y empieza a ver cómo van cambiando, y la vida se hace mucho más sencilla, mucho más fácil y mucho más agradable cuando abandona el egoísmo y pasa a la generosidad, ¿no? Nosotros, pues yo creo que hay una cuestión importante en el tema de la conservación, y es precisamente la existencia de tribus urbanas. Yo creo que nadie ha hablado de tribus urbanas en conservación, pero sí es cierto que hay unas tendencias muy marcadas en lo que nos consideramos como restauradores, ¿no? Y yo creo que he pasado prácticamente por todas las etapas, ¿no? Como restaurador documental he tenido una etapa conformista, he tenido una etapa neorrural, una etapa moderna. Científico nunca he llegado a tener conocimientos científicos avanzados, pero creo que lo he sido, y también he sido ultraconservador, y yo creo que en cierta medida es un poco lo que nos define a todos como conservadores, que vamos pasando por diferentes etapas en nuestro desarrollo como profesionales, ¿no?
Conformistas, ¿cómo definiríamos a un conformista? Pues un conformista es alguien que entiende que el momento en el que vive es el momento último, es el momento en el que hemos llegado al culmen, es el representante de esa filosofía evolucionista, ¿no?, de la conservación de carácter lineal, en el que, bueno, pues hemos llegado a un momento en el que ya hoy en día pues prácticamente todo está inventado, prácticamente todo está desarrollado. Ya hemos probado todos los sistemas que no funcionan y, por tanto, podemos empezar a utilizar los sistemas, los métodos de conservación que nosotros conocemos sin aventurarnos en diferentes tratamientos que nos pueden resultar complejos, nos pueden resultar gratuitos o nos pueden resultar menos interesantes, ¿no? Neorurales, pues sí, existe una cierta tendencia en conservación también a hablar de una vuelta a las técnicas tradicionales, ¿no?, a la artesanía, al uso de sistemas que no tienen mucho que ver con la química, etcétera, ¿no? Esta tendencia, pues yo la identifico mucho con las técnicas japonesas, ¿no?, de restauración, y me parecen muy interesantes. O sea, si yo me definiera como algo, me definiría como neorural, lo tengo clarísimo, ¿no? Porque en cierta medida plantea una vuelta hacia los materiales, ¿no?, hacia las técnicas artesanales en restauración, hacia el conocimiento de los objetos, hacia el conocimiento de los procesos que hacen que un tratamiento funcione, pero eso se basa en un conocimiento muy amplio y muy fundamentado acerca de los materiales constituyentes, las reacciones químicas, etcétera, ¿no? Modernos, pues hombre, todos tenemos una tendencia evidentemente a pensar en que lo último que se inventa es lo que nos va a solucionar todos los problemas que teníamos anteriormente, ¿no? Pues, por ejemplo, el uso de geles en conservación, el uso del fitato, no sé, el Paraloid, ¿no? En algún momento fue el barniz del futuro, ¿no? O por ejemplo, el uso de ceras, ¿no?, que eran solubles, sublimables, etcétera, y que nos permitían hacer las fijaciones en el papel, y que de pronto todo el mundo empieza a utilizar ese tipo de productos sin tener realmente un conocimiento muy avanzado hacia los riesgos de su uso, ¿no? Yo recuerdo un curso que hizo el Instituto de Conservación Documental en el que se hablaban sobre tintas metaloácidas, ¿no? Y eran los primeros momentos del fitato de calcio, ¿no? Y la propia autora nos decía, ojo, que esto no está contrastado, o sea, deberíamos esperar por lo menos 2 años de analíticas y de estudios, etcétera, antes de poderlo utilizar. Sin embargo, en muchos restauradores nos lanzamos a utilizarlo un poco a ciegas, ¿no? Y luego estamos viendo que realmente las soluciones más modernas no son siempre las mejores, ¿no? Los científicos, bueno, porque no vamos a hablar de los científicos en conservación. Hay restauradores que consideran que un trabajo no tiene calidad si no tiene cientos de analíticas previas hechas, ¿no? Y bien, es cierto que la ciencia nos puede ayudar como un soporte fundamental en la investigación y en el desarrollo de las soluciones, pero pienso que como restauradores no tenemos que renunciar a la parte artesanal de nuestro oficio, ¿no? Bien, finalmente también tenemos ultraconservadores, restauradores que hemos dejado de restaurar para dedicarnos a hacer trabajos de análisis, de conservación preventiva, de estudios, etcétera, ¿no? Y que gastamos gran parte de nuestro tiempo en hacer informes que jamás se van a leer y que jamás van a aportar mayor información que simplemente tener un dato, un estudio histórico, ¿no? Bien, ¿son malas unas tendencias o son buenas otras por encima de ellas? Yo creo que no. Sinceramente creo que todos los restauradores tendríamos que tener un poquito de conformistas, de neorurales, de modernos, de científicos y de ultraconservadores. Y que precisamente eso es lo que nos va a permitir salir del ciclo, porque realmente es muy difícil establecer las diferencias. Hay una diferente actitud frente a la identidad de los objetos y muchas veces planteamos que se pueden restaurar de una forma o de otra.
o siempre utilizamos el mismo modelo de intervención, ¿no? De respeto absoluto, trátese de un códice del siglo XV o trátese de una edición rústica del siglo XIX o una edición rústica del siglo XX. Vamos a ver, hemos encontrado muchísimos documentos de archivo con grapas, con clips, con materiales, y hay veces que se plantean, bueno, y esto es un elemento histórico, ¿no? Tenemos que plantear una actitud diferente. Tenemos que tener una actitud estética igual en todos los materiales, porque realmente podemos pensar que una obra en este sentido está deteriorada y es diferente de una obra que no tuviera estos parches o no tuviera estas gotas de cera. Y ahí nos planteamos si existen una serie de tendencias y de posturas éticas, ¿no? Si yo hablo de los aristotélicos o de los boisavianos, ¿no? Vamos a ser aristotélicos y nos vamos a permitir, vamos a adoptar un canon de belleza occidental en el que nuestra obra restauradora tiene que representar unas pautas donde los libros sean simétricos, donde estén ordenados y limpios de manchas, y hayamos eliminado todo lo que es feo o todo lo que es erróneo, todo lo que son técnicas antiguas y que no son valiosas, o por el contrario vamos a tomar una actitud basada en un conocimiento diferente, una forma diferente de entender la belleza, ¿no? Como es el wabi-sabi, en el que vemos los objetos antiguos como el resultado de un proceso de envejecimiento, donde los procesos han ido modificando su aspecto y por tanto es evidente que son obras que están deterioradas, es obras que están sucias, que no están terminadas, que no son perfectas, etcétera. Bueno, pues realmente esto nos lleva a tomar una serie de decisiones en la forma de mantener nuestros criterios de intervención, ¿no? Y que creo que en algunos casos pues tenemos que ser wabisabianos y en otras ocasiones tenemos que ser aristotélicos y tenemos que plantear una obra. Pero claro, eso lo vamos a conseguir solo mediante una reflexión acerca de los valores que tiene esa obra o los valores que queremos transmitir nosotros con nuestro proceso de restauración. Diferentes tribus urbanas tienen diferentes actitudes frente a los procesos de restauración. Hay gente o hay restauradores que tienen una preferencia sobre las tradiciones antiguas, sobre los procesos antiguos, y hay otros que prefieren los procesos industriales, ¿no? Es muy curioso ver cómo además no se trata simplemente de una cuestión de una postura personal, ¿no? Es también una tradición en Occidente, ¿no? Por ejemplo, en los países de Centro Europa hay una tradición importante de procesos industrializados en los que nosotros vamos a encontrar una maquinaria que da apoyo a nuestros procesos de restauración y que tampoco vamos a pecar de ingenuos. En España tuvieron una época muy importante en los años 80 y 90, ¿no? Y todavía hoy en día hay muchos laboratorios de restauración que siguen trabajando en procesos industriales, ¿no? En otros casos hay una tradición más anglosajona, más centrada en el respeto hacia las técnicas artesanas, porque unen sus raíces en lo que comentaba anteriormente acerca de las escuelas de Arts and Crafts, ¿no? Que tienen sus bases en el socialismo utópico. O también hay una actitud en la que niega que los procesos industriales o los procesos artesanales tengan una validez científica si no están previamente basados en un razonamiento y un conocimiento amplio acerca de los materiales gracias a los diferentes instrumentos de conservación. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a una interpretación diferente acerca de la terminación, el proceso. El resultado es que, dependiendo de nuestras actitudes, de nuestras posturas, etcétera, los libros van a tomar una consideración. Por un lado, nos vamos a encontrar objetos que prácticamente apenas cambian su aspecto, y por otro lado vamos a entrar en lo que decía el otro día Salvador Muñoz del síndrome de Frankenstein, ¿no? En el que creamos entidades nuevas con técnicas, con materiales, con procesos, con reacciones químicas que van a funcionar de una manera totalmente diferente. Pero también tenemos que ser un poco consecuentes acerca de nuestras características o de nuestra propia actitud hacia nosotros mismos como restauradores. Yo creo que
uno de los grandes problemas que tenemos en conservación documental es que muchas veces no nos vemos como nos ven los demás, ¿no? Y realmente la imagen que cada uno tiene de sí mismo pues puede variar muchísimo, ¿no? Yo mismo pues puedo tener una consideración, mis padres pueden tener una consideración hacia mi trabajo muy diferente de la que yo mismo puedo tener, ¿no? O mis amigos, ¿no? Que pueden pensar que yo no soy un trabajador serio porque me dedico a restaurar libros en lugar de ser abogado o economista, ¿no? O también la misma imagen que podemos tener acerca de nuestros procesos de restauración. Y creo que realmente tendríamos que ser capaces de abstraernos, de salir de nuestra propia mismicidad, ¿no? y de empezar a reflejarnos y ver un poquito cómo nos ven los demás, ¿no? Esto nos cambiaría esa actitud. Realmente esto es muy difícil. Tenemos que ejercer un poder enorme de abstracción para poder empezar a pensar en nuestros propios procesos de trabajo y ver cuáles serían nuestras cualificaciones, ¿no? En este sentido, yo creo que hay unas clasificaciones acerca de nuestro nivel como restauradores que me parecen muy interesantes. Jonathan Ashley Smith, está conservador del Victorian Albert Museum, es una de las figuras más importantes de la gestión de riesgos en conservación preventiva, y a mí me parece que es uno de los grandes popes de la vuelta hacia la artesanía y el conocimiento práctico en conservación, ¿no? Ha publicado diferentes artículos acerca de la importancia que está teniendo la pérdida de valores referentes hacia la artesanía de la restauración, ¿no? En los últimos años. En uno de sus últimos artículos, publicados en la revista de ICON, hablaba de una clasificación de lo que son los restauradores en conservación. Creo que es una idea muy buena, porque nos permite entender la forma o las actitudes que tenemos que tener ante el trabajo, basándonos en una serie de habilidades, conocimientos, en la capacidad de tener una autonomía en el desarrollo de los procesos de restauración, en la capacidad para manejar situaciones complejas o en la percepción de los problemas que vamos a ver en conservación. Evidentemente, creo que si nosotros tenemos un modelo, una personalidad muy marcada por nuestro líder en materia de conservación, vamos a estar muy limitados y difícilmente vamos a pasar del grado de neófito al nivel de expertos, ¿no? No podemos mantenernos de forma permanente ligados a un modelo en conservación documental, sino que tenemos que absorber conocimientos de todas esas disciplinas o de esas formas de entender la conservación. Esto nos llevaría a nuestro último día, en el que nosotros tenemos que salir del bucle en materia de conservación. Y voy a empezar este último apartado, ya voy a ser porque me estoy pasando mucho de tiempo. Vamos a intentar salir del bucle, parafraseando a uno de los primeros ministros de Inglaterra en la época entre guerras, a David Lloyd George, que aparece citado por Ashley Smith en su artículo Ética de no hacer nada, ¿no? En el cual decía que la paradoja de su país es que la gente cada vez era más sabia, pero era menos competente, ¿no? Y en cierta medida es verdad que hemos sufrido una pérdida de habilidades en materia de conservación documental y que las hemos estado disfrazando desde mi punto de vista de otras tendencias o de otras formas. En cierta medida, la pérdida de habilidades manuales las hemos estado disimulando con criterios de conservación de no intervención, o con conservación preventiva, o muchas veces incluso con un cierto cientificismo, ¿no?, en materia de conservación. Realmente, si reflexionamos acerca de los puntos que se han repetido invariablemente desde hace 200 años, nos vamos a encontrar algunos elementos comunes, ¿no? Por ejemplo, o sitios comunes en los que encontrarnos, ¿no? Como por ejemplo la sobrevaloración del momento actual con lo que había anteriormente, ¿no?
Pues esto lo vemos muy claramente actualmente, ¿no? Cómo estamos sobrevalorando mucho la actitud de los restauradores neorurales frente a los restauradores de hace 20 años que hacían uso de la Vinyector o de la laminadora de rodillos, o si nos ponemos a leer los trabajos que se publicaban en aquella época, como los restauradores de rodillos, hacían burlas acerca de la restauración que se practicaba en el siglo XIX, que era científica o que se basaba simplemente en la experiencia, etcétera, ¿no? Otro punto importante es que las ciencias aplicadas se han ido renovando, pues igual que en el siglo XVI se tenía un conocimiento pues basado en la experiencia, ¿no? Acerca de cómo obtener una disolución de cenizas para blanquear un papel, pues a partir del siglo XVIII mejoran enormemente los procedimientos y el conocimiento que se tiene de los materiales y de los cuerpos, de las reacciones químicas, y permite entrar en una nueva forma de practicar la restauración, que va a ser renovada hace pocos años, cuando los científicos empiecen a trabajar ya en unos modelos de investigación más centrados en el patrimonio documental. Durante todas estas épocas, tal vez menos en los periodos más antiguos, ¿no? En el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero en el siglo XX hemos ido viendo cómo se han ido perdiendo las referentes artesanales, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en la propia Biblioteca Nacional, la entrada de nuevos restauradores educados o formados en las tendencias más modernas de los años 70 desplazaron a los restauradores que estaban ahí trabajando, que llevaban trabajando en el laboratorio de restauración desde los años 30, ¿no? Con sistemas artesanales, ¿no? Bien, pues vemos como hoy en día pues se están desplazando otros sistemas. Se van buscando nuevos caminos, es cierto, esto es inherente al ser humano, siempre tiene que buscar un camino hacia un mejor trabajo, un resultado más afín a lo que se necesita. Y también una de las cuestiones más interesantes de estos años ha sido el anhelo de reconocimiento social. En el siglo XIX, los grandes coleccionistas de estampas eran también restauradores, ¿no? Y en cierta medida el acto del coleccionismo formaba parte inherente a lo que era un buen restaurador, ¿no? En los años 70, pues hemos visto cómo surgía una nueva generación de restauradores en nuestras instituciones que intentaban buscar su sitio. Y en los últimos años, con el Plan Bolonia, hemos visto como también los restauradores anhelaban tener una titulación universitaria que les diera o que les equiparara a otro tipo de oficios o de profesiones presentes en nuestros museos, en nuestras bibliotecas y en nuestros archivos. Es decir, que existen esos procesos que se van retroalimentando en los años, ¿no? Y es verdad que necesitamos un cambio, ¿no? Es cierto que se está produciendo un cambio en la forma en la que se está enfocando la conservación documental. Hay nuevas posturas filosóficas y éticas, ¿no? Y anhelamos esos cambios para poder cambiar, ¿no? Aquí traigo un poco una parodia, ¿no? del momento estelar de 2001, una odisea en el espacio, en el que la humanidad evoluciona hacia un estado superior gracias al tocar, ¿no? El tótem o el monolito que aparece por arte de magia, ¿no? Hombre, realmente no es arte de magia, ¿no? La teoría contemporánea de la restauración o los trabajos de Wolbers o de Nibel son el resultado de años de experiencia, de una retroalimentación de la información en la que hemos ido aprendiendo y hemos ido dirigiendo hacia una nueva forma de trabajar, ¿no? Paradójicamente, también a medida que hemos ido descubriendo que la ciencia tenía sus limitaciones y la filosofía también, pues nos estamos volviendo de forma interesante hacia la artesanía de nuevo. O sea, se empieza a valorar la influencia que tiene la artesanía. Estamos viendo cómo también se empieza a mirar a las técnicas antiguas de restauración como elementos de conocimiento basados en una experiencia previa que puede ser interesante para la conservación documental. También estamos viendo cómo
Hay cambios en el ámbito privado de la restauración, como los restauradores cada vez ejercen. Yo recuerdo al principio decían, no, claro, es que en la administración vosotros trabajáis de una forma, pero yo para los libreros o para los coleccionistas tenemos que trabajar de otra. Y realmente también están cambiando los coleccionistas, los restauradores están actuando también como educadores acerca del patrimonio. Y hay que señalar también que hay otros dos elementos que son fundamentales en los cambios de los últimos años, que uno de ellos es la conservación preventiva y el montaje de exposiciones, ¿no? La difusión del patrimonio cultural que está modificando muchísimo el trabajo en la administración, ¿no? No obstante, a pesar de que se están viendo que hay un futuro muy interesante en la conservación, persisten los cantos de sirena de que todo lo anterior era mejor, ¿no? Todo lo moderno era mejor, ¿no? ¿Cómo podemos salir del bucle en el que nos encontramos hoy en día? Pues tal vez tendríamos que compatibilizar el conocimiento científico que ha evolucionado tanto en los últimos años con las experiencias previas que teníamos en conservación. Tenemos que trabajar mucho en el desarrollo de conocimientos técnicos básicos. A mí me produce cierta perplejidad cómo procesos muy complejos en conservación tienen un gran éxito, mientras que otros procesos mucho más sencillos van quedando abandonados. Incluso muchas veces esto lo vemos en el propio laboratorio de restauración, en la Biblioteca Nacional, cuando vienen estudiantes en prácticas y vemos que sus conocimientos teóricos son enormemente amplios y científicos son enormemente amplios, pero desconocen las técnicas más básicas, por ejemplo, para reconocer la dirección de fábrica de un papel o la forma en la que se lavan los documentos o cómo se hace un adhesivo con cierta calidad, ¿no? Creo que es muy interesante, muy importante que ahondemos en los conocimientos históricos. Hay un campo enorme de investigación, hay muchísimas publicaciones que nos permiten entender mucho mejor los problemas que nos vamos a encontrar en los libros actuales. Y finalmente quisiera hacer un canto al mayor interés en conocer los objetos, en conocer el oficio, en no sobrevalorar en exceso el conocimiento de los químicos y basar toda nuestra experiencia en el conocimiento filológico acerca de los objetos en los que estamos trabajando. Bien, creo que me he pasado ya bastante tiempo. Con esto quería cerrar mi día de la marmota. Espero que os haya resultado interesante. Creo que hay en el campo de la filosofía de la conservación hay todavía mucho que decir, hay mucho trabajo que hacer. La teoría contemporánea de la conservación creo que nos da un marco muy flexible, interesante en el que podemos trabajar. Y bueno, pues invitaros a todos a reflexionar sobre este día de la marmota. Muchas gracias. Muchas gracias, Arsenio, por tus palabras y por esta panorámica tan personal que nos has hecho sobre la evolución de nuestra disciplina hasta situarnos en el momento actual. Un momento que es consecuencia y resultado de todo un proceso de conocimiento y reflexiones que han servido para conformarnos como profesionales. Son muchísimas las palabras de agradecimiento y también de reconocimiento que desde el chat te quieren hacer todos aquellos que te han escuchado, y también hay algunas cuestiones que voy a pasar a continuación a transmitirte. La primera de todas te la hace Luis Crespo, que te pregunta ¿cuánto crees tú que han cambiado las mentalidades y los usos de los restauradores actuales con respecto a los antiguos? Vamos a ver, yo creo que hay un cambio fundamental en este cambio, y es el hecho de que los restauradores hasta el siglo XIX, bueno, prácticamente hasta los años 70, en nuestro país hasta los años 70, han sido prácticamente artesanos, han sido encuadernadores, han sido gente formadas en un oficio en el que no tenían una trayectoria filosófica ni formadora mucho más compleja, más allá del propio oficio, ¿no? A partir de los años 70 se nos enseña que nosotros somos científicos, se nos hace creer que tenemos un método científico en conservación y que tenemos que alejarnos, por tanto, de la artesanía, ¿no? Lo cual supone una quiebra en el modelo de entender los procesos de conservación, y nos centramos más en un consumo propio, ¿no? Endógeno de lo que vamos a hacer.
Y creo que el último gran cambio ha sido la formación universitaria, ¿no? El hecho de pasar de las escuelas de artes aplicadas a las universidades también ha generado un cierto cambio de mentalidad en lo que es el restaurador. ¿Son mejores unos otros? Yo creo que no es que sean mejores, ni son cosas diferentes, ¿no? Y creo que, como he dicho al final de la exposición, precisamente lo que tendríamos que tener es ser capaces de reconocer los tres elementos, ¿no? de formación, ¿no? Tanto la parte artesanal como la parte industrial o la parte universitaria. Desde mi punto de vista, creo que hay una falta de formación humanística en los restauradores importante. Sea en los planes de estudio se ha priorizado siempre en la formación de carácter químico, físico, biológico y muy poco en la parte humanística, ¿no? Y no lo entiendo. Y cuando se ha hablado de la parte humanística se ha hablado de archivística o de biblioteconomía, pero es una pequeña parte de lo que es el conocimiento que debe tener un restaurador, ¿no? Otra pregunta más te la hace Javier Tacón, que te pregunta si crees que la inclusión de la especialidad en el sistema universitario ha favorecido el considerar los libros como artefactos, incluyendo todos los elementos históricos, además de su contenido textual. Debería ser así, pero yo realmente no conozco mucho el ámbito universitario porque no trabajo de forma regular en él, ¿no? Es cierto que los planes de estudio varían mucho de unas universidades a otras, ¿no? La formación universitaria, por ejemplo, en la Complutense, en materia de documento gráfico, pues es inexistente. En la Universidad de Valencia tiene una figura destacada, ¿no? en su formación, como Salvador Muñoz, o en Granada estáis vosotros, ¿no? Creo, más que viendo los planes de estudio, por la formación que tienen los estudiantes que llegan a la Biblioteca Nacional para hacer prácticas curriculares o prácticas extracurriculares, creo que no se les forma suficientemente en la artesanía, ¿no? Y esto no es un problema que solo vea yo aquí, sino que ya he citado varias veces a Ashley Smith, que dice que en Reino Unido es un gran problema y se está viendo un retroceso en la calidad de los trabajos de restauración por la falta precisamente de ese conocimiento artesanal, de esos conocimientos de los documentos como artefactos, no solo de los libros, también de los grabados, de los dibujos, de las diferentes técnicas, ¿no? También tienes otra pregunta de Carmen Ramés, que te pregunta sobre la aportación que el Instituto per la Patología del Libro y la Saga de los Galo hicieron a la conservación y restauración de documentos. ¿Cuál crees tú que fue su papel y cómo ha influido en nosotros? Hombre, fueron muy importantes, evidentemente, claro, no podía citar todos los elementos y yo creo que me ha dejado muchísimos, ¿no? en esta exposición, que al final he tenido que ir acelerando porque creo que me he entretenido demasiado al principio, ¿no? Bien, el Instituto de Patología del Libro fue el primer centro de conservación documental importante, ¿no? Es un hito, ¿no? para la conservación documental. Y ha tenido una trascendencia fundamental. De hecho, algunos de los estudios más importantes que se realizaron en los años 70 y 80 salieron de las prensas del Instituto de Patología del Libro, que desgraciadamente pues ahora mismo no sé exactamente en qué situación está, pero evidentemente ha perdido mucha relevancia social. También fue importante el congreso que organizó la Biblioteca Vaticana, ¿no? En San Gal, ¿no? A principios del siglo XIX. O sea, ha habido muchísimos momentos estelares en el desarrollo de la conservación documental. Cecilia Lamolda te pregunta si crees que sería posible la unión de todas esas tribus urbanas que tú has comentado para conformar la figura del restaurador futuro. A mí es lo que me gustaría. Yo creo que es que yo soy muy poco marcado filosóficamente, ¿no? Yo creo que a ver, cuando nosotros hablamos de restauración científica hablamos no solo hablamos de microscopios o hablamos de átomos ni de espectrómetros, ¿no? Cuando hablamos de restauración científica estamos hablando también de un diálogo filológico con el objeto, ¿no? Que es así como lo definió Boito, además, en los años 20, ¿no? Que había que leer todos los datos, toda la información que nos estaba transmitiendo el objeto, no solo la parte material, sino también teníamos que ver su historia, el contexto en el que estaba, etcétera, ¿no?
Si nosotros hiciéramos realmente esa lectura de todos los objetos que restauramos, o no de todos los objetos que estamos, sino de los contextos en los que estamos trabajando, ¿no? Pues no es lo mismo trabajar en el contexto del Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional que para un particular, ¿no? Esto nos llevaría a tomar diferentes decisiones de conservación y a tomar un criterio mucho más autorizado, ¿no? en el conocimiento. Y en algún momento podríamos tomar una decisión científica y en otro momento podríamos tomar una continuista. O sea, no tenemos por qué ser siempre neorurales, ¿no? Y por último, me gustaría preguntarte yo, ¿cómo crees tú que la situación en la que nos encontramos ahora puede influir en nuestra manera futura de actuar? Tanto que se está hablando ahora mismo del antes y después del COVID-19, ¿tú crees que este COVID va a marcar las pautas de nuestra manera de actuar a partir de ahora? Mira, desgraciadamente, creo que el COVID ha venido para quedarse. O sea, el virus, el coronavirus es algo que es el riesgo que siempre hemos tenido, ¿no? Hay una filmografía enorme, ¿no? De catástrofes naturales que precisamente ahora no pasan de programar en televisiones, ¿no? De catástrofes, etcétera, ¿no? Y el COVID es una catástrofe que no nos esperábamos, ¿no? Porque pensábamos que la peste, la lepra y todas estas enfermedades eran cuestiones de la Edad Media, ¿no? O el tifus o la gripe española, pues eran cuestiones de sociedades que estaban un poco más atrasadas o que tenían problemas. En conservación no creo que el COVID, en restauración de documentos, que el coronavirus vaya a afectar significativamente a lo que son los procesos de conservación o incluso al desarrollo del trabajo en los laboratorios de restauración. La restauración es un trabajo muy íntimo, ¿no? Que se desarrolla generalmente en una soledad acompañada, ¿no? Y que pues va a obligar a respetar ciertas distancias y a mantener una serie de prevenciones básicas. Lo que sí va a cambiar muy radicalmente es en el consumo de la cultura, ¿no? Y en los museos, en bibliotecas, etcétera, y cómo se va a utilizar los materiales documentales. Para eso tenemos que estar los restauradores ahí, es decir, el COVID puede ser que nos esté abriendo una nueva perspectiva de trabajo o un nuevo mercado para los que trabajan para privados, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que en cierta medida el COVID es algo que se superará. O sea, estará ahí siempre con nosotros, igual que sigue estando la gripe o sigue estando la peste, ¿no? Pero tendremos que modificar a lo mejor un poco la forma en la que vamos a trabajar. Nosotros vamos a iniciar en breve en la biblioteca el trabajo, ¿no? Lo único que estamos viendo es la distancia que tenemos que guardar entre restauradores. No se va. También el flujo del material desde los servicios a los laboratorios de restauración, etcétera, pero creo que no va a cambiar mucho. Muchas gracias de nuevo, Arsenio, por tus aportaciones y también por tu generosidad al compartirlas con todos nosotros. Gracias por estar ahí. Llegados a este punto, no quiero cerrar este ciclo sin dar las gracias también a todas aquellas personas que lo han hecho posible. En primer lugar, y como no podía ser de otro modo, a los conferenciantes, que son colegas, compañeros y sobre todo amigos, que no han dudado en prestarse a participar en el proyecto a pesar de las distancias y de las diferencias horarias en algunos de los casos. También me gustaría agradecer a José Antonio y Amparo, que cada día desde la sombra han hecho posible que la señal llegue a vosotros y también que vuestras consultas y aportaciones hasta mí para poder transmitirlas a los conferenciantes. Al Departamento de Pintura y la Cátedra de Patrimonio por acoger y apoyar este proyecto y, por supuesto, a la Universidad de Granada por facilitarnos los medios y cedernos su canal de difusión que nos ha permitido la emisión en directo y la disponibilidad en cualquier momento de cada una de las presentaciones que hemos llevado a cabo. Y, por supuesto, no puedo dejar de agradecer a todos vosotros que nos habéis seguido fielmente y cuyo entusiasmo nos habéis transmitido. Espero que esta iniciativa haya servido para ayudarnos a superar el periodo de confinamiento en el que todos nos hemos visto sumidos. Y si además os ha hecho reflexionar y habéis aprendido, hemos cumplido el objetivo. Nuestro balcón no se cierra, sigue abierto para todos vosotros. Espero que a partir de ahora abramos también las puertas, salgamos a la calle, nos encontremos y podamos volver a abrazarnos. Un beso enorme para todos y hasta pronto.
A ver, voy a repetir la parte final, ¿vale? Muchas gracias de nuevo, Arsenio, por tus aportaciones y también por tu generosidad al compartirlas con todos nosotros. Ya llegados a este punto, no quiero cerrar este ciclo sin dar las gracias también a todos aquellos que lo han hecho posible. En primer lugar, a todos vosotros conferenciantes, colegas, compañeros y sobre todo amigos, que en ningún momento dudasteis en prestaros a participar en este proyecto, a pesar de las distancias y de las diferencias horarias en algunos de los casos. También a José Antonio y Amparo, que cada día desde la sombra han hecho posible que la señal llegue en directo hasta vosotros y que vuestras consultas y aportaciones hasta mí para poder transmitirlas a los conferenciantes. Al Departamento de Pintura y a la Cátedra de Patrimonio por acoger y apoyar desde el primer momento el proyecto, y a la Universidad de Granada por facilitarnos los medios y cedernos su canal de difusión que nos ha permitido la emisión en directo, la disponibilidad en cualquier momento de cada una de las presentaciones que hemos llevado a cabo. Y, por supuesto, a todos vosotros que nos habéis hecho llegar vuestro cariño, vuestro apoyo y, por supuesto, a todos vosotros que nos habéis seguido fielmente y cuyo entusiasmo nos habéis transmitido. Espero que esta iniciativa haya servido para ayudaros a superar el periodo de confinamiento en el que todos nos hemos visto sumidos. Y si además os ha hecho reflexionar o habéis aprendido algo, hemos cumplido el objetivo. Nuestro balcón no se cierra, sigue abierto para todos vosotros. Espero que a partir de ahora también abramos las puertas, salgamos a la calle, nos encontremos y podamos volver a abrazarnos y volver a compartir juntos todas estas experiencias. Un beso enorme para todos y hasta pronto.